Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 22 de enero del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Si usted en su celular descarga la aplicación Actualidad Media Group, entonces usted también podrá escucharnos por su celular donde quiera que se encuentre. La aplicación Actualidad Media Group usted la puede descargar de manera gratuita. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, usted también nos podrá ver. Aquí recibo el saludo, de Cristel Daniela desde Madrid, Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Jesús Grajirén en Caricuao, Carlos Cuevas en Filadelfia, Hugo Boscán en Játiva, España, Daniela Ordem en Caracas, José de Villa en Maracaibo, Johnny Rodríguez en Utah, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Henry Moreno en Atlanta, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, El Nava en Caracas, Edgar Bravo en Madrid, María Isabel Vargas y Betty en Palmersville, Tennessee, Chere Ramos Graterol en Caracas, Dan Vento en Winter Garden, Florida, Jocelyn Costa en Midland, Texas, Pepita Sampera también está en Texas, pero en Houston, Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut, Grey Hernández en Denver, Colorado. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días a todos, buenos días César y a todo el equipo que trabaja con nosotros y por supuesto a esa familia maravillosa que nos acompaña en la sintonía. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días y feliz lunes para todos. En Madrid, en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos. En la edición y montaje está Jesús Carreño y en los controles, Carlos Prato. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarte, César Miguel Rondón. Hoy, 22 de enero, es el día de Vicente de Huesca, conocido también como San Vicente Mártir. Es el día de la beata Laura Vicuña. Es el día de Laura, si es así. Feliz día, Laura. Feliz día. San Anastasio, Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán no lo especifica, y San Gaudencio. Al repasar en el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos que para el día de hoy la luna va creciendo en Géminis. La luna de Géminis es la luna de la comunicación, la luna de la difusión de las ideas, pero también en estos tiempos de comunicación global puede ser el tiempo de las falsas noticias, de la confusión, así es que es bueno estar alertas, atentos. Y a las 4:51 de la tarde, esa luna entrará creciente en Cáncer, la luna de los románticos y las románticas, pero de Cáncer hablaremos mañana. Por el día de hoy, un sol y dos lunas, luna creciente en Géminis, a partir de las 4:51 creciente en Cáncer, sol ya en Acuario, el sol ya está en Acuario, en este lunes 22 de enero del año 2024. Hoy, 22 de enero, es el Día Internacional del Community Manager.
Los community managers son los profesionales de los medios, de los social media, los encargados de gestionar la interacción de una marca con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales. Además, hoy es el Día del Estado Plurinacional en Bolivia. En Polonia es el Día del Abuelo. En Valencia, España, es la festividad de San Vicente Mártir. Es también el Día de San Vicente y las Granadinas y es el Día Nacional de Ucrania. Así que felicitaciones a los ucranianos en medio de la penuria de la guerra. Nuestra agenda para el día de hoy la vamos a iniciar en Washington con el periodista Rafael Bernal de The Hill. Ron DeSantis abandona la carrera presidencial, la situación se le ponía sumamente cuesta arriba en New Hampshire y antes de quedar en un ridículo 6%, que era lo que le anunciaban las encuestas, contra el 39% de la señora Haley y más del 50% del señor Trump, pues decidió retirarse. En Bogotá vamos a conversar con la periodista del Tiempo, Marta Elvira Soto, a propósito de Piedad Córdoba, quien el sábado falleció en Medellín a los 68 años de edad. ¿Quién fue Piedad Córdoba? ¿Por qué tan polémica? ¿Cuál fue su verdadera importancia y trascendencia en la política colombiana y también en la política venezolana? En Caracas vamos a conversar con el periodista Alonso Moleiro a propósito de la conformación del Tribunal Supremo de Justicia. Tania D'Amelio es la presidenta de la Sala Constitucional. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa que ella esté al frente de esta sala? ¿Y quién es Tania D'Amelio? Entre los requisitos para ser miembro del Tribunal Supremo de Justicia está ser venezolano por nacimiento. Y usted puede haber nacido en el exterior, pero si es hijo de venezolanos por nacimiento, usted es venezolano por nacimiento. El detalle está en que la señora D'Amelio nació en Italia, hija de padre y madre italianos. Vamos a conversar con Roland García, Fundación de Derechos Humanos de los Llanos. Él es el abogado que está llevando adelante el caso del maestro y sindicalista Víctor Venegas, detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Con Juan Villasmil del Sign Institute aquí en Miami vamos a conversar en el plano doméstico de los Estados Unidos qué temas generan mayor interés en los votantes latinos en Estados Unidos. Y la pelota en Venezuela, el béisbol, entra ya en su final con una final inédita. Tiburones de La Guaira por fin lograrán coronar los Tiburones luego de 30 y tantos años. Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara. Esto lo vamos a conversar con Fernando Arriaza, quien está allá en Caracas. Nuestro foro de hoy: literatura e inteligencia artificial. La ganadora de un prestigioso premio literario japonés confirmó que la inteligencia artificial la ayudó a escribir su libro. ¿Cuáles son los retos y desafíos que se plantean? Para esto hemos invitado al escritor español Salva Gutiérrez Solís, desde Sevilla, y aquí en Miami al escritor y poeta venezolano Leonardo Padrón. Ese será nuestro foro en esta mañana. Y a las 9:09 Capicúa, entramos en las efemérides de este lunes 22 de enero. El 22 de enero de 1440 nació Iván el Grande, gran príncipe de Moscú y gran príncipe de toda Rusia. A veces se le refiere como el recolector de las tierras rusas. Triplicó el territorio de su estado, puso fin al dominio de la Horda de Oro sobre la Rus, renovó el Kremlin y sentó las bases del Estado ruso, uno de los gobernantes más longevos en la historia. El 22 de enero de 1788 nació el
muy influyente y gran poeta británico Lord Byron. Siguiendo en el Reino Unido, el 22 de enero de 1901 murió la reina Victoria I. Hasta su momento fue la reina más longeva, reinó por más de 63 años, hasta que llegó la reina Isabel II, que reinó por más de 70 años. La reina Victoria falleció de 82 años. Hoy es el Día Nacional de Ucrania porque el 22 de enero de 1918 en Kiev se proclama la República Popular de Ucrania. Su gobierno se declara independiente. Claro, luego se coronaría la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Ucrania pasaría a ser una de ellas. Regresando al Reino Unido, el 22 de enero de 1936, Eduardo VIII de Inglaterra es proclamado rey, el padre de la reina Isabel. El 22 de enero de 1937 termina la primera huelga petrolera en Venezuela durante el gobierno del general López Contreras. Hoy está cumpliendo 65 años Linda Blair. ¿La recuerdan? La niña del exorcista, la que movía la cabeza. En fin, nació el 22 de enero de 1959. El 22 de enero de 1970, el Boeing 747 dio su primer vuelo comercial. 22 de enero de 1973. Estamos hablando 51 años atrás. Se da la decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos al legalizar la mayoría de los abortos. Es la decisión Roe versus Wade, que fuera derogada hace pocos años. Estuvo en vigencia desde 1973. El 22 de enero de 1977, el entonces presidente Jimmy Carter brinda amnistía a todos los desertores de la impopular guerra de Vietnam. El 22 de enero de 1994 murió Aristóteles Savalas. Aristóteles Savalas fue un actor griego norteamericano que se hizo muy popular por hacer el personaje de Tío Kojak. Kojak, el detective del sur de Manhattan que le gustaba andar con chupetas. El 22 de enero del año 2008 murió Heath Ledger. Murió de una sobredosis. Tenía apenas 28 años y venía de hacer una representación extraordinaria como The Joker, el villano de Batman. Y aquí hay una efemérides que tiene que ver con el béisbol. El 22 de enero del 2019, el panameño Mariano Rivera fue elegido al Salón de la Fama de Cooperstown con el 100% de los votos. Mariano Rivera fue así el primer Big Leaguer en ser elegido de forma unánime en la historia del Salón de la Fama. Y siguiendo en el béisbol, el 22 de enero de 2021 falleció a los 87 años el gran Hank Aaron. Sigue siendo el hombre con más jonrones, 755, porque los de Barry Bonds, Sammy Sosa y demás no valen por los esteroides y demás cosas. Por ello, ninguno de ellos está en el Hall de la Fama, como si lo está el gran Hank Aaron. El 22 de enero de 1908 nació un gran cantante de blues, Jamie Nixon. El 22 de enero de 1931 nació un gran cantante norteamericano, Sam Cooke. Falleció prematuramente en 1964 cuando apenas tenía 33 años. Y hoy está cumpliendo años. ¡Wow! Nació el 22 de enero de 1945 nuestra muy querida María Teresa Chacín. A las 9:15 de la mañana hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días y estamos aquí desde tempranito en nuestras oficinas porque los fines de semana, como ustedes saben, es cuando más suceden los accidentes y usted no puede esperar ni siquiera al lunes por la tarde. Las personas que esperan, el tasador va a poner de último su reclamo y va a poner de prioridad a los clientes que tienen un abogado, que están bien representados y que el abogado empuja y pelea por ellos. Por eso queremos decirle, como siempre, usted no tiene que pagar costos de abogado, usted no tiene que pagar absolutamente nada por contratarnos. De hecho, la ley dice que si nosotros no ganamos el caso, pues tampoco usted nos debe absolutamente nada, cero. Así que, ¿por qué no tener un abogado desde el principio que va a valer por sus derechos, lo va a representar, le va a ayudar con el arreglo del carro, con las cuentas médicas y lo más importante, bueno, si usted está lesionado, pues tenga un dinero, una compensación monetaria, ya que su cuerpo, aunque mejore, nunca va a ser 100% igual que antes. ¿Y quién paga, Hani? Bueno, ¿quién es el encargado de pagar todos los gastos cuando una persona está lesionada? Bueno, la compañía de seguro de la persona culpable, porque usted es la víctima. En nuestras oficinas nosotros nada más representamos a la víctima de los accidentes, no representamos a los culpables, no representamos a la compañía de seguro, pero a las víctimas de accidentes. Bien, aquí tengo el testimonio de una víctima, del señor Wilson Arcos. Escuchemos. Mi nombre es Wilson Arcos, iba a la casa y yo sentí el choque. Llamé a un investigador, me dijo que en dónde estaba y él me dio una cita para el mismo día para que me viera un quiropráctico. Me ayudaron con mi carro para que me lo repararan. En la parte de mi compensación ellos lucharon hasta el último peso que yo me merecía. Y si te ves envuelto en un accidente, pues ya sabes, llama a la doctora Hani Martínez. Hani, qué buen testimonio. ¿Recuerdas el caso del señor Arcos? Claro que sí, él estaba manejando para ir desde su trabajo a su casa y de repente le chocaron. Él se sentía cómodo con nuestras oficinas porque quería un abogado que hablara español. Y bueno, aquí como ustedes saben, le hablamos y le explicamos a todos los clientes en español. Y bueno, al final del caso pudimos ganar una compensación. En el caso de él, pudimos obtener $200,000 por su reclamo. Dios, $200,000. No lo dude. Anote, por favor, este número de teléfono en la memoria de su celular, el teléfono de Hani Martínez Ward, el 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Hani, ¿cuándo es el momento ideal, el momento indicado para llamarte? Bueno, el momento indicado para llamar es siempre inmediatamente después del accidente. Mira, mañana vamos a tener una mediación que dura 3 días. Una mediación es una cosa donde nosotros como los abogados nos ponemos al frente de los otros abogados a ver si se puede resolver el caso, llegar a un acuerdo monetario antes de el juicio final. Mañana vamos a tener uno de esos casos muy grandes y vamos a tener 3 días de mediación. Y una de las cosas que vamos a estar exponiendo ahí principalmente es un video que nuestros ingenieros pudieron reconstruir la escena del accidente gracias a que los familiares nos llamaron inmediatamente. Así que ese video de un ingeniero que pudo reconstruir todo lo que pasó en ese momento cuando nuestro cliente quedó inconsciente, esa es la diferencia, esas son las evidencias y eso es lo que hace que una oferta baja se incremente 2 o 3 veces la cantidad originalmente. Ya. Le repito el número de Hani, 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias por atendernos. Claro que sí. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Ron DeSantis se ha retirado. En Iowa, un estado conservador, donde esperaba a salir bien parado, pues le dio de alguna manera la espalda.
a él y a la señora Haley, todo hay que decirlo, y se marcó una distancia importante. Mañana es el caucus en Nuevo Hampshire, y este estado, bastante más liberal, pues ya ha mostrado una inclinación importante hacia la señora Haley, quien cifra allí sus mayores esperanzas y expectativas. Ron DeSantis sabía que no podría llegar en esta, y ante proyecciones que le daban apenas el 6%, prefirió pues no hacer el ridículo y salir antes de la contienda. Ahora solo queda el señor Donald Trump y la señora Nikki Haley. Ella ayer lo planteó, bueno, queda esto entre un hombre y una mujer. Que gane la mejor mujer, dijo ella. Y sobre DeSantis, hay algo que me llamó la atención. Donald Trump fue particularmente cruel con DeSantis durante la campaña electoral. Le llamó Ron DeSanctimonious, Ron DeSantus, que equivalía a llamarle mojigato, santurrón. Además, se burlaba de él porque DeSantis no goza de una estatura muy alta, y pues eso por lo visto le acomplejaba. Entonces usa, mejor dicho, unos zapatos con unos tacones especiales para subirse más la altura. En fin, cada quien tiene derecho a lucir como lo mejor que pueda. Y Trump se burlaba de él. Además se burlaba de los patinazos que dio. Pues, ¿qué dijo Donald Trump tan pronto se enteró de la noticia? Acabamos de recibir la noticia de que uno de nuestros oponentes, una persona muy capaz, abandona la carrera, Ron DeSantis. Y Ron está abandonando, y al hacerlo nos ha apoyado. DeSantis hizo una campaña realmente buena, y al hacerlo fue muy amable y me respaldó, así que aprecio eso. Al contemplar este giro, le preguntan, ¿y qué pasó con el mote de Ron DeSanctimonious? Y Trump le dice, ese nombre está oficialmente retirado. Hubo tiempos en que se decía que la palabra de un caballero era lo que valía. Mi palabra es un documento. Y bastaba que se dijese algo, se estrechaban las manos, y bueno, no hay más nada que agregar. Pero en estos casos de los políticos que dicen una cosa en la mañana y en la tarde completamente lo contrario, ¿qué tipo de palabra es esa? ¿Qué tipo de palabra debemos creer? Es decir, todos los insultos y las burlas a Ron DeSantis eran jugando. ¿Y qué más es jugando? 9:24 de la mañana. Una pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 22 de enero. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Vamos con las noticias más importantes del día. Como decíamos, el abandono de la carrera por la candidatura republicana de Ron DeSantis justo antes de las primarias de New Hampshire mañana martes y su respaldo inmediato a Donald Trump perjudican a Nikki Haley horas antes de una contienda en la que la ex embajadora en Naciones Unidas necesita ganar o terminar en un fuerte segundo lugar. Este es el escenario que los enemigos de Trump en el Partido Republicano han buscado durante mucho tiempo, aumentando las apuestas para la contienda de esta semana como la última oportunidad del partido de detener al expresidente que hasta ahora ha dominado la carrera. Por su parte, la señora Haley cuestionó si Donald Trump es mentalmente capaz de volver a ser presidente después de que él pareció confundirla repetidamente con la expresidenta de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, en un discurso de campaña. Nikki Haley hizo referencia al discurso de Donald Trump la noche del viernes, cuando afirmó erróneamente que Haley estaba a cargo de la seguridad del Capitolio el 6 de enero del 2021, cuando una turba de partidarios de Trump irrumpió en el Capitolio para detener la certificación de su derrota ante el demócrata Joe Biden.
Las ciudades alemanas presenciaron enormes protestas contra el partido antiinmigrante Alternativa para Alemania, que ocupa el segundo lugar en las encuestas nacionales. Esto a raíz de que el medio de investigación alemán Correctiv informara sobre una reunión en Berlín entre importantes figuras del partido AfD e influyentes neonazis, en la que discutieron sobre deportaciones masivas de personas no asimiladas y de origen no alemán. La noticia conmocionó a Alemania, cuya legislatura acaba de aprobar planes para facilitar el camino hacia la ciudadanía para los migrantes. Más de 1.400.000 personas protestaron en ciudades como Berlín, Hamburgo y Colonia, mientras que las manifestaciones en Múnich tuvieron que finalizar anticipadamente debido al hacinamiento. El canciller Olaf Scholz agradeció a los manifestantes y calificó los planes de expulsión de no alemanes como un ataque contra nuestra democracia y a su vez contra todos nosotros. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó los términos de Hamás para un alto al fuego en un acuerdo negociado por Estados Unidos, Qatar y Egipto. El grupo militante palestino exigió una retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza antes de liberar a los 130 rehenes restantes, una oferta que Netanyahu dijo que rechazó rotundamente. Estados Unidos insistió en que intentaría hacer avanzar las conversaciones. El número de muertos en Gaza superó los 25.000, dijo el ministro de Salud de Hamás, en ataques desencadenados desde el 7 de octubre contra Israel, que mataron a 1.100 personas. Japón se convirtió en el quinto país en aterrizar una nave espacial en la Luna, aunque los paneles solares de su módulo de aterrizaje no están funcionando y la misión puede terminar prematuramente. El módulo de aterrizaje inteligente para investigar la Luna se basó en sistemas de navegación de alta precisión para colocarlo a 300 pies de su objetivo, y aparentemente lo logró, pero sin carga solar sus baterías solo podrían durar unas pocas horas. La aerolínea estatal venezolana Conviasa inauguró ayer domingo una ruta que conecta a Caracas con Argel, según informó el ministro de Transporte y presidente de la compañía, Ramón Velázquez. Conviasa, con esta nueva conexión, que dice Velázquez, propiciará el crecimiento turístico, económico y productivo de ambas naciones, suma 14 destinos internacionales que ofrece, como La Habana, Moscú, Quito, Guayaquil. El régimen estima que este año crecerá 25% la movilización de pasajeros, que prevé sea de unos 5 millones de viajeros. La senadora colombiana Piedad Córdoba, del oficialista Pacto Histórico, que hace años fue conocida por su labor de mediación para lograr la liberación de secuestrados por la guerrilla de las FARC, murió el sábado en Medellín. Su cuerpo estará hoy en cámara ardiente en el Congreso colombiano, según informaron sus familiares. Un comunicado de la familia de la senadora dijo que el 25 de este mes ella cumpliría 69 años. El Congreso de la República, su lugar de trabajo durante varias décadas, la recibirá en cámara ardiente. Un tribunal de Estados Unidos aprobó el viernes las demandas de 17 acreedores de Citgo vinculados a Venezuela, de acuerdo con la información publicada por la agencia de noticias Reuters. Entre ellos se encuentran ConocoPhillips, Rusoro Mining y Koch Industries. Esto para obtener ingresos de una próxima subasta de acciones de la matriz de Citgo Petroleum para satisfacer reclamos de expropiaciones e impagos de deuda. La lista redujo el alcance de las reclamaciones a $20.800 millones desde los $24.000 millones solicitados por los acreedores. La decisión se produce después de que un funcionario judicial excluyera los laudos arbitrales y los fallos judiciales que no habían cumplido con los requisitos del tribunal a tiempo. 4 personas recibieron disparos fuera de un Best Buy en Broward el sábado por la noche. Desde entonces uno ha muerto, dice la policía. Alrededor de las 8 de la noche, 4 personas caminaban hacia el estacionamiento de Best Buy en
12301 de West Sunrise Boulevard, cuando un grupo se les acercó, según informó la policía de Plantation. Luego, el grupo disparó una ráfaga de balas. El Best Buy, donde tuvo lugar el tiroteo, está justo enfrente del centro comercial Sawgrass Mills. 2 personas que la policía identificó como individuos objetivo fueron atacadas. Las balas también atravesaron el cristal frontal de Best Buy, alcanzando a un transeúnte dentro y a otro fuera del negocio. Los investigadores todavía están buscando a los tiradores no identificados que huyeron del estacionamiento después de la emboscada. Y a las 9:34 vamos con nuestra primera entrevista. Vamos hasta la ciudad de Washington, donde está el periodista de The Hill, Rafael Bernal. Rafael, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Rafael, se ha retirado el señor Ron DeSantis. Queda ahora una competencia de a 2, un hombre y una mujer. Y como dijo la señora Nikki Haley, bueno, que gane la mejor mujer. Pero ¿cuáles son las verdaderas posibilidades de la señora Haley cuando estamos prácticamente en la víspera de New Hampshire? Bueno, son casi nulas, claro. Cualquier republicano en cualquier circunstancia compitiendo contra Donald Trump en esta elección tenía posibilidades casi nulas. Ron DeSantis en algún momento, hace casi un año realmente, hace más de un año tal vez, se veía como un contendiente fuerte, pero desde ese momento, desde que llegó a ese pico, iba de bajada. Nikki Haley ha estado llegando a su pico más tarde. Es una estrategia de campaña mejor pensada o tal vez, pero sí ciertamente mejor ejecutada, porque tiene mejores resultados. Probablemente New Hampshire le dé un poco de alas a la campaña de Nikki Haley, pero de ahí en adelante Trump tiene todas las de ganar y estamos, yo creo, que viendo el momento más fuerte de Haley y sigue sin ser una contendiente real en contra de Trump. ¿Podemos decir entonces que nada puede detener a Donald Trump? ¿Será en definitiva el candidato republicano? Bueno, nunca podemos decir absoluto, sabemos que pueden pasar muchas cosas, pero fuera de una catástrofe, de un cambio realmente fundamental de algún tipo, sí, efectivamente, es casi imposible pensar que no sea él el candidato republicano. Bien, veamos entonces la competencia desde un panorama ya nacional. Ha salido un video de campaña muy, muy fuerte en contra de Joe Biden, presentándonos a Donald Trump como el hombre que va a hacer a América grande de nuevo. ¿Cómo se presenta la campaña electoral entre Biden y Donald Trump a estas alturas, Rafael? Bueno, ya vimos un Trump que está dispuesto a decir cosas que tal vez en el 2016 o en el 2020 no decía tan agresivamente. Vemos que él ha creado su público, ha creado su base, a base de repetir los mismos condicionamientos, algunos verdaderos, otros falsos, algunos acusatorios, por ejemplo, el tema de que si la invasión o no invasión de los migrantes, si uno hubiera dicho hace 8 años que había una invasión de migrantes, hubiera sido causal para acabar una carrera política. Ahora Trump ha logrado que ese tipo de retórica se normalice y de hecho lo ayude, lo beneficia, ha convencido a mucha gente, para decirlo en corto. Y Biden se está enfrentando a Trump fortalecido con esa ayuda de que su retórica ahora es el mainstream político de la derecha, digamos, del Partido Republicano. Y Biden tiene la debilidad de que ha sido, curiosamente es debilidad que ha sido presidente en los últimos 4 años, porque en un país tan dividido y tan enojado, pues es muy fácil echarle la culpa al que está a cargo. Y finalmente Trump subió en el 2020, mucho del enojo del país le tocó a él
como presidente en turno y ahora le toca lidiar con eso a Biden y la tiene difícil, pero realmente es otra vez como el 2020, es una competencia de quién tiene menos negativos, quién asusta menos votantes y si el otro asusta suficientes para que salga a votar, para que realmente haya una participación sólida como la hubo en el 2020. Qué curioso esto, ¿no? De ir a votar por el susto. Ahora, la discusión empieza a girar en a quién elegirá el señor Trump como su candidato a vicepresidente. ¿Qué se oye allá en Washington, Rafael? O sea, él dijo que ya sabe quién es, pero Trump le gusta aventar muchos buscapiés, digamos, a ver qué opina la gente. Yo no sé, que me parece que es casi seguro que no va a elegir a nadie que compitió en contra de él, incluida Nikki Haley. Si la competencia por segundo lugar que traía Nikki Haley y Ron DeSantis era para ser el vicepresidente de Trump, me parece que estaban mal enfocadas esas baterías. Probablemente va a ser alguien mucho más leal, mucho más cercano a su proyecto de lo que fue el ex vicepresidente Pence. Tiene toda la libertad del mundo que no tuvo en el 2016 para elegir a alguien. Entonces puede elegir a alguien completamente fuera de la esfera política. Se ha hablado incluso de Tucker Carlson, de Fox News. Se ha hablado obviamente de Haley, pero Haley es improbable porque está yendo todavía en contra de Trump. Aunque recordar que Trump es muy evangelizador en el sentido de que el que se le hinca lo perdona inmediatamente. Ya está diciendo cosas bonitas de Ron DeSantis. Sí, eso lo comentábamos temprano. Rafael, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. Rafael Bernal, desde Washington, periodista de The Hill. 9:40 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:42. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Especialistas en todo tipo de visa, ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y a las 9:45 vamos a la ciudad de Bogotá, donde está la editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo, Marta Elvira Soto. Marta Elvira, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. César Miguel, como siempre, un honor estar en tu programa. La señora Piedad Córdoba ha fallecido el día sábado de un infarto. ¿Quién fue Piedad Córdoba? ¿Qué podríamos decir de ella, ya que no está? Pues mira, yo creo que es una importante, y eso no lo podemos negar, política colombiana, que tiene una vida de claroscuros. Ella inició su campaña, su carrera política en el Partido Liberal, siendo una mujer muy cercana al entonces presidente Ernesto Samper, y después fue evolucionando hasta llegar a la extrema izquierda.
y terminó militando en el pacto histórico del partido de gobierno, el del presidente Gustavo Petro. Pero a lo largo de esa carrera protagonizó muchos episodios, no solo que le valieron el reconocimiento en América Latina por su lucha en favor de los secuestrados, pero también procesos judiciales en donde ponían en entredicho varias de sus actuaciones, no solo en el campo de esa liberación de secuestrados, sino en su cercanía con las FARC, el origen de su propia fortuna y en nexos con personajes tan oscuros como Alex Saab, hoy un importante funcionario de Nicolás Petro. De la dictadura de Nicolás Petro. A ver, Nicolás Maduro, perdónenme. no, pero el lapsus dice mucho, Marta Elvira. No están muy distanciados. A ver, Alex Saab se dice que fue la señora Piedad Córdoba, que gozaba con el favoritismo de Hugo Chávez y de Maduro, es quien introduce a Alex Saab a Maduro. ¿Es así? Pues mira, yo tuve la oportunidad de preguntárselo personalmente y ella, mucho antes de que salieran libros sobre su relación con Alex Saab, lo negó tajantemente. Ella decía que no era la persona que había llevado a Alex Saab primero al gobierno de Venezuela y después a negocios oscuros que terminaron metiéndola a la cárcel, primero en Cabo Verde y después en Estados Unidos. Ella admitía, sin embargo, porque así lo documentó la Unidad Investigativa del Tiempo, que sí tenía una estrecha relación con Alex Saab. Por ejemplo, ella se quedó en varias ocasiones en su apartamento lujoso en París y ella admitió que buscó algunos negocios a través de Saab, pero ella niega tajantemente que hubiera sido el puente primero para llegar a Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro. Mencionaste la fortuna de la señora Piedad Córdoba. ¿Cuál es el origen de esa fortuna? ¿Cuál es la cuantía de esa fortuna? Ese era uno de los temas que estaba tratando de aterrizar la Corte Suprema de Justicia, que acaba de archivar, obviamente, la investigación por lo que llamamos acá la FARC política y también una investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de la senadora del Pacto Histórico. Digamos que ella, nosotros hicimos un rastreo y un estudio de su patrimonio y pues era una mujer, digamos que se salía del común de los senadores porque tenía empresas, tenía incluso una empresa de turismo con su familia en la costa pacífica. Su hija también es una persona que pues hasta ahora estaba empezando su carrera y pues aparecía con bienes. No lo decimos nosotros, la Corte Suprema compulsó copias para que la Fiscalía General investigara el origen del dinero y de los bienes del entorno más cercano de Piedad Córdoba. Y lo que se decía y lo que se estaba investigando en la Corte es que algunos grandes empresarios colombianos aseguraron que Piedad Córdoba habría cobrado unos porcentajes para que el gobierno venezolano le pagara unas cuantiosas deudas a empresarios colombianos por exportaciones y que de ahí venía parte de ese dinero, pero era precisamente parte de la investigación que se estaba adelantando y que ella negaba enfáticamente y lo atribuía a un montaje en su contra. De ser así, ella sería una suerte de agente, ¿verdad?, de lobista. En el caso de la guerrilla de las FARC, comentaste, Marta Elvira, unos minutos atrás, su actuación en el caso de los secuestrados para lograr la liberación. ¿Podríamos decir que la señora Córdoba era una agente de las FARC? Se llegó a decir en su momento que ella era la llamada Teodora, que aparecía en algunos correos en los computadores de jefes de las FARC que fueron incautados por el ejército, pero esa evidencia al final la Corte Suprema terminó invalidándola por algún tema, digamos, procedimental. Ella siempre lo negó, pero por ejemplo hay varios exsecuestrados de las FARC, como por ejemplo Ingrid Betancourt, que aseguran que de alguna manera Piedad Córdoba utilizó políticamente ese poder que tenía en Venezuela y en Colombia y el tema de la liberación de secuestrados en beneficio propio. Hablaban políticamente, pero no se sabe si también financieramente, porque era, digamos que lo que se estaba investigando. Incluso Ingrid Betancourt y otros secuestrados aseguraron que por cuenta de Piedad Córdoba ellos duraron más tiempo, pudriéndose literalmente en la selva. Dios. ¿Por qué por culpa de Piedad Córdoba?
Según dicen, y esa era una de las verificaciones que se estaban haciendo, ella decía que era mejor retener un tiempo más a algunas personas como vehículo de negociación con los diferentes gobiernos. Ella siempre lo negó, pero algunos secuestrados aseguraban que Piedad de alguna manera le hablaba al oído a algunos jefes de las FARC para que utilizaran el secuestro como un instrumento de negociación. ¿Cuán importante era en la actualidad ella en tanto miembro del pacto histórico? Pues ella, tenemos que reconocerlo, fue una mujer que abrió el camino para que otras empezaran a entrar a la política. Fue una mujer que fue secuestrada por Carlos Castaño, por el paramilitarismo. Siempre denunció el tema de la corrupción y también el tema de la mafia en algunos círculos políticos. A mí, en mi carrera inicial como reportera, digamos que me ayudó a orientar algunas investigaciones. Era una mujer valiente, pero digamos que en algún momento empezó a ser matriculada por algunos sectores como muy cercano a un sector de las FARC. Después vino el capítulo de Alex Saab, el capítulo con Venezuela, y eso hizo que se desgastara un poco políticamente en Colombia. Es más, acuérdense ustedes que el hermano terminó extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Eso fue algo que la golpeó, y en ese momento cuando ella empezó a visitarlo en La Picota y se habló de la investigación, el propio presidente Gustavo Petro le pidió que diera un paso al costado del pacto histórico y que arreglara primero sus cuentas. Marta Elvira, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ustedes, muchas gracias por la comunicación. Marta Elvira Soto es la editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo, allá en Bogotá. 9:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias de este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, la República Dominicana se convertirá este mes de febrero en la primera nación caribeña en probar una semana laboral de solo 4 días, luego de experiencias pilotos similares en todo el mundo. El experimento de 6 meses va a ser voluntario para las empresas y no supondrá una reducción salarial para quienes se inscriban. La medida se produce después de que surgieran resultados positivos de programas piloto de 4 días a la semana en países como Estados Unidos, en algunos lugares, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y, bueno, de las 61 empresas que se unieron a la prueba británica el año pasado, considerada la prueba piloto más grande, 56 la ampliaron y 18 de esas empresas hicieron el cambio de la semana de 4 días laborales de forma permanente. ¿Qué pasará en República Dominicana? Bien. No sabemos. Veremos. Y veremos si otros países en la América Latina se unen. Gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a Caracas, donde está el periodista de Tal Cual y corresponsal del País de Madrid en Venezuela, Alonso Moleiro. Alonso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, César? Encantado de saludarte. Floralísimo, un abrazo, saludos. Alonso, tenemos una reestructuración en el Tribunal Supremo de Justicia y algunos pues le ven implicaciones políticas de importancia. No se trata ya de ver si hacen o no méritos constitucionales para integrar el tribunal. Pasemos eso por alto porque en definitiva puede ser una discusión un tanto estéril, ¿no? Pero ¿quién es Tania de Amelio en la Sala Constitucional? ¿Por qué esa colocación, esa designación allí es tan importante, Alonso? A ver, ¿me oíste, Alonso? Perdón, César, no te escuché. ¿Por qué la designación de Tania de Amelio en la Sala Constitucional? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué es tan importante? Sí. Bueno, Tania de Amelio es una de las operadoras institucionales más comprometidas con la causa de la revolución en el chavismo. Es una militante política. Hay que anotar además, César, que casi todo el cuadro de las instituciones venezolanas está integrado por militantes confesos activos del PSUV. Sí. No hay que acabar muy, salvo quizás Alfredo Ruiz en la Defensoría del Pueblo, que por cierto viene de ese movimiento de derechos humanos,
Karen Williams estaba en la fiscalía, la actual presidenta del TSJ, Elvis Amoroso, vienen de estar militando en el PSUV. Tania D'Amelio, yo creo que tiene una doble condición, es una conocedora del asunto de la movilización y los temas electorales, ayudó, tiene una responsabilidad muy clara en lo que es la organización logística del voto, por ejemplo, del referéndum revocatorio. O sea, trabajó para Chávez, pues, aportando su conocimiento en esos temas. A la vez declara poco, es una persona que declara muy poco, más bien poco conocida, pese a que, bueno, su nombre siempre está figurando en las decisiones de Estado. Y yo creo que además tendría, pues, el guáramo, vamos a llamarlo así, de tomar la decisión judicial, no le empleemos otro término, pero o sea, los riñones, pues, de tomar una decisión judicial en cualquier caso, con además el nuevo estamento, digamos, tribunalicio del país, la nueva presidenta del TSJ. Pues ya tenemos también a Elvis Amoroso como un operador por excelencia, y creo que la jugada, es decir, lo que está haciendo Maduro, César Miguel, es usando sus controles más fiables para surcar esta historia que teóricamente pues demanda un respaldo electoral para la legitimidad política, para construir, creo yo, una realidad legal que le sirva, pues. Todo esto, Alonso. Pero sobre todo en Tania D'Amelio rescato César Miguel, bueno, su compromiso, pues su continuidad. Es una persona que no ha dejado de estar en el mapa del Estado revolucionario, que finalmente es lo que aquí estamos evaluando. Aquí no hay ningún Estado constitucional, producto de un pacto constitucional. En Venezuela hay un Estado revolucionario no decretado. Esa es la realidad a la cual el chavismo opera. Derrumbar el sistema burgués y crear una revolucionaria. Pero siguen con el lenguaje del sistema burgués. Entonces hacen todo el tiempo como una especie de teatro institucional donde se supone que cada poder es autónomo y no hay un conciliábulo previo, pues. Ahora, Alonso, todo esto que estás contando pareciera que tiene en él en vez un nombre escrito, María Corina Machado. Todo parece que son estrategias para frenar a la señora Machado. ¿Me equivoco en esta interpretación? No, absolutamente. Y para eso el chavismo está contando con una franja pequeña pero visible y sin gente, pero que puede confundir a muchas personas, de, digamos, operadores de encuestas, formadores de opinión, periodistas de canales sancionados, gente que le está creando un entorno a que, bueno, el espacio de la oposición es ese, pues lo demás es judicializable, y María Corina Machado es un mito. Aquí hemos llegado a unos niveles en el debate de opinión pública que incluso los números de las encuestas pueden ser un tema, pues podrían ser hasta, es decir, las encuestadoras se cuidan de decir lo que es obvio. Si en Venezuela viviéramos en una situación como la del año 98, María Corina Machado tendría un perfil de liderazgo muy parecido al de Hugo Chávez. O sea, es la expresión de una nueva era, pues de un anhelo que quiere el país cambiar esto, pues salir de este fastidio, dejar atrás el atraso, la pelea crónica, los mismos dirigentes para todo, y reiniciar legítimamente su juego institucional y democrático. María Corina Machado hasta ahora, hay que decir, ha sido muy prudente, está trabajando mucho en su logística, en sus mandos, en el control interno y en negociaciones que, por supuesto, como ella misma ha dicho, no se pueden ventilar, pero me parece que está trabajando en una estrategia de movilización y de masa, pues con una buena cantidad de gente comprometida. Ya. Ese movimiento opositor, ¿a qué intereses obedece? Porque me llamó la atención la propuesta, por ejemplo, de Eduardo Fernández en Globovisión, advirtiendo que había que buscar un candidato opositor de consenso, como si se hubiesen dado unas elecciones primarias que ganó de manera abrumadora la señora Machado. Mencionas a las encuestas. Tengo entendido que en ese sentido juega mucho Luis Vicente León. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí, Alonso? Bueno, yo creo que hay gente en ese sector que acabo de aludir. O sea, primero en la oposición en general, hay una parte de la oposición que tiene una fobia a María Corina muy clara, como se la tenía Leopoldo López. Pues a la gente que encabeza propuestas muy estrictas y radicales, hay moderados que, aunque no están en ninguna componenda, pues no la quieren.
Y hay una fobia que es peor a la de Maduro. Es una cosa que yo veo que hay gente que yo considero honrada, pero que está enamorada de los procedimientos aterciopelados, pues le tiene una gran miedo a una situación fuera de control. Ahora, dentro de ese subgrupo, que bueno, sí hay claramente una operación política con una orientación, colaborando con los objetivos del gobierno. Eso va desde las expresiones más, con los objetivos de la actual autocracia hegemónica, que produjo una ruptura con la interpretación de la Constitución hace un rato, pues. Es decir, que está hablando un idioma diferente al de la calle. Cuando tú lo oyes en la tele, que hay un idioma distinto de lo que está ocurriendo. Eso empieza a pasar un poquito en las redes, y acá de pronto, entonces, si tú tienes una opinión, tú sabes que, bueno, pero ¿y tú a qué intereses juegas? O sea, empiezan ese tipo digamos, de conjeturas un poco para ver a quién pillan en el plan. Además, muchas encuestadoras compradas, yo no las voy a aludir, pero digamos, que trabajan para el gobierno, ¿qué es lo que hacen? Hacen la encuesta, el gobierno la lee, y luego van y escogen la matriz que van a promocionar. Entonces, la matriz de la gente quiere el socialismo y la solidaridad, o sea, una distorsión absoluta. Hay encuestas de nombres recientes que nadie conoce, hablando de una fulana popularidad de Maduro. Y bueno, estos sectores tienen expresiones partidistas, donde hay gente que se la tiene jurada, la oposición ortodoxa, y quiere abrirse un camino en un pacto, creyendo, y aquí hablo de gente corrompida y honrada, creyendo que a la democracia vamos a llegar es con el chavismo. O sea que lo que vamos a hacer es convencerlos, trabajar con ellos, crear un espacio de confianza y traerlos al carril constitucional. Hay gente en Venezuela que cree eso. Entonces, bueno, María Corina Machado es la negación de toda esa visión. Aunque claro que ha ablandado, ha moderado, creo yo, de manera muy oportuna, ha centrado su discurso, está trabajando sobre temas concretos y está cuidando mucho de lo que declara. Ya lo veo, qué complicado todo, ¿eh? Alonso, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Fuerte abrazo, César Miguel, muchísimos saludos. Alonso Moleiro, corresponsal del País de Madrid en Caracas y periodista de Tal Cual. 10:03 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Literatura e inteligencia artificial. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Después de que la escritora japonesa Rie Kudan ganara uno de los premios literarios más prestigiosos de Japón, ella admitió que había recibido ayuda de una fuente poco habitual, ChatGPT. La señora Kudan confirmó en rueda de prensa que alrededor del 5% de su libro Tokyo Sympathy Tower, que fue elogiado por los miembros del jurado como prácticamente impecable, fue generado palabra por palabra por la inteligencia artificial. Esto nos pone en un territorio muy, muy delicado. Hablamos y hablamos de la inteligencia artificial, sus riesgos, el cerro de inconvenientes que puede presentarnos, y muchos hablan de trampas, de imposiciones, pero aquí está la autora confesando, sí, el 5% del libro, que quien dice el 5 puede decir también el 50, ¿no? Del libro me lo dictó la inteligencia artificial. Hemos invitado para nuestro foro de hoy a dos escritores, a ver qué opinan de semejante situación. Lejos, allá al otro lado del océano, en la bellísima ciudad de Sevilla, está Salva Gutiérrez Solís. Salva, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, César. Siempre un placer estar en tu programa. Y aquí, al lado, en la ciudad de Miami, está el poeta, gran poeta, pero sobre todo escritor y de mucho éxito, sobre todo ahora en los streaming de Netflix, Leonardo Padrón. Leonardo, muy buenos días, gracias por sumarte a la conversación. Buenos días, encantadísimo, César, un placer tocar este tema con ustedes. A ver, mi primera pregunta, ¿qué impresión les merece la confesión de la señora Rie Kudan? Comenzamos con Salva allá en Sevilla. Yo, César, cuando he leído más detenidamente la noticia,
Yo creo que los periodistas o el periodista ha sido también muy habilidoso para amplificar la noticia y darle a lo mejor una dimensión mayor de lo que realmente ha sucedido, ¿no? Esta chica reconoce que ha utilizado básicamente el 5%, pero también hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es una gran protagonista de la novela con la que ha ganado este prestigioso premio japonés, porque no sé si habéis leído, la trama es de la construcción de un centro penitenciario en vertical en Tokio, que está regida, esa propia cárcel, ese propio centro, por la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces la chica, lo he leído con más detalle, claro, ha recurrido a la inteligencia artificial para que le diera detalles de cómo se enfrentaría la propia inteligencia artificial a ese centro penitenciario, ¿no? Yo, César, he tenido ya alguna experiencia con la inteligencia artificial y a mí me parece que a nivel técnico, fotografía, efectos especiales, documentación, recopilación de asuntos técnicos, por decirlo así de alguna manera, tiene un gran valor, pero el punto de creatividad, de emotividad, de naturalidad que ofrece un ser humano, un escritor, a la hora de enfrentarse a su obra, no lo ha conseguido ni de lejos, ¿no? Yo los experimentos que he hecho con la inteligencia artificial, el resultado ha sido muy simple, con escaso recorrido, con unas resoluciones y unos planteamientos no infantiles, sino pueriles, ¿no? Muy... Nada interesante, ¿no? Y nada gratificante. Ya. Sí, leí un tuit que pusiste, Salva, al respecto, de que había sido decepcionante. Bien, Leo, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo ves la confesión de la señorita Kudan? Bueno, efectivamente, como bien dice Salva, cuando uno lee la noticia en profundidad, hay matices, ¿no? Que hacen que uno entienda mejor lo que de alguna manera hubo un señuelo en el titular para captar la atención de nosotros. Y reconozco la ética de la escritora en decir honestamente que se había aliado con la inteligencia artificial para escribir su libro. Creo como tú que a lo mejor si no fue un 5 puede haber sido un 30, un 50%, eso sí no lo sabemos. Pero además lo que sí creo que esa es la punta del iceberg de un tema que es absolutamente controversial en estos momentos, porque la pregunta es si la inteligencia artificial en estos momentos es, por ejemplo, para el mundo de la escritura, es una enemiga, una potencial enemiga o es una aliada, ¿no? Todo depende de cómo nos vinculemos con la inteligencia artificial. Todavía estamos en un estado primario de la actuación del ser humano con esa herramienta, que en principio, para todo lo que tiene que ver con la literatura, se supone que es una herramienta que va a ayudar a escritores y a editores en temas de revisión gramatical, de corrección de estilo, de resúmenes de libros, que por supuesto va a destruir unos cuantos oficios que hay al respecto. Los correctores de estilo pueden desaparecer, ¿no? Ahora, a ver, el tema es apasionante por inquietante, ¿no? Hay un escritor español que creo que todos debemos conocer mucho, que es Jorge Carrión, que tiene años explorando el tema de la inteligencia artificial, y él ya escribió un libro junto con la inteligencia artificial que se llama Los campos electromagnéticos, que es un libro muy interesante. Y él mismo dice que lo reconoce con humildad, que él siente que de aquí a 2 o 20 años van a acabar creando textos con valor estético. Porque a mí, en lo particular, los ejercicios que yo he hecho, las aproximaciones que he hecho con la inteligencia artificial, los resultados me parecen un poco como somos Salva, me parecen de una cursilería inmensa. O sea, me parece que ahorita la inteligencia artificial escribe llena de lugares comunes, de recursos manidos, estereotipados. Muy evidente todo. Es un terrible escritor en este momento.
Ojo, eso no quiere decir que luego vaya a perfeccionarse. Sí, todos fuimos muy malos escribiendo en algún momento de nuestras vidas. Otros seguimos siendo malos, pero siempre hay evolución, ¿verdad? Ahora, Salva, por ejemplo, la señorita Kudan lo revela. Jorge Carrión hace su experimento. Tú probaste con algunas de tus historias, sobre todo con esas tan ingeniosas que haces en el Twitter, en lo que ahora es la red X. Pero, ¿de qué manera puede un escritor profesional valerse en este momento de ese mal escritor, como lo define Leonardo Padrón, que es el ChatGPT? Salva. Pues mira, César, yo creo que ahora mismo, básicamente, y en la línea de lo que ha expuesto Leonardo, yo creo que básicamente es documentación y este tipo de historias, porque a nivel estético, incluso a nivel creativo, porque yo una cosa que me llamó mucho la atención, César, es que digo, bueno, escribe con simplicidad y escribe, como bien ha dicho Leonardo, muy mal escrito. Pero también lo hice con la intención, a ver si tenía ingenio para plantear una trama, ¿no? Se puede plantear una trama muy mal escrita, pero puede ser interesante, ¿no? Pero tampoco eso, las tramas eran también muy simples, muy toscas, muy tal. Yo lo que sí planteo, César, con la historia de la inteligencia artificial, que debería haber tal, y me parece muy bien la reclamación que se está haciendo desde diferentes sectores, igual que en la imagen de inteligencia artificial debería haber una marca que señalase claramente que es un producto de inteligencia artificial, porque se está utilizando, y tenemos ya bastantes ejemplos, desgraciadamente, para, sobre todo, perjudicar la trayectoria y vida de muchas personalidades de todo tipo, especialmente políticos. Creo que también el texto debería recoger una marca, una señal que indicara a modo de alerta: este fragmento está recogido a través de inteligencia artificial. Y también me gustaría añadir, César, que para mí es muy importante dentro de lo que llamamos inteligencia artificial, que es que en teoría la inteligencia artificial lo que hace es copiar y repetir modelos que ya existen, ¿no? Y entonces, a mí una cosa que me preocupa es que la propia inteligencia artificial está acudiendo a textos, a libros, que pueden ser perfectamente de Leonardo, pueden ser míos, sin pedir ningún tipo de permiso, y los incorpora a ese gran almacén de conocimiento o de textos que está creando, ¿no? Y eso me parece muy preocupante, porque sí, los autores deberían dar su consentimiento expreso para que fueran abordados, fueran utilizados de X manera por esta inteligencia, ¿no? Ya lo creo. Flora Alicia Anzola quiere hacer una pregunta. Sí, y se la hago a Leonardo. Leonardo, hay un tema que me parece que está fuera de la inteligencia artificial, y es la inspiración. La inspiración no es un asunto técnico que pueda ser manejado hasta ahora por un ente como este, parte del escritor. Ese es un terreno de verdad demasiado personal e individual. ¿Tú crees que es posible, partiendo de esa base, que sea superado ese terreno por la inteligencia artificial en el futuro? Es que ese es el punto medular de la discusión. No solamente la inspiración, la imaginación humana, la voz personal, con lo que más lidia un escritor cuando está forjándose como tal, es conseguir una voz propia, que su huella digital llegue a imprimirse en el texto, ¿no? Además, básicamente, yo creo que jamás, yo creo que el alma humana es inaprensible para la inteligencia artificial. En ese sentido, yo creo que va a fracasar. Yo no creo que nunca pueda llegar a construir estructuras narrativas como las que hizo Borges, como las que hizo Cortázar, la imaginación torrencial de García Márquez, la voz desértica de Juan Rulfo, la melancolía de Onetti. Eso no lo puede conseguir una máquina, por más prompts, ¿no? Que llaman los prompts, con más indicaciones asertivas que le deja a la máquina.
jamás va a llegar a replicar la complejidad humana, en nuestras contradicciones, incluso en nuestras propias dudas y balbuceos con la voz que cuenta. O sea, el ancestral arte de narrar y construir belleza, yo creo que es absolutamente inherente a la especie humana. Y más allá que siempre hemos tenido un largo duelo con la máquina y hasta qué punto la máquina nos puede vencer o nosotros a ella, o sea, el tema destila muchas aristas. Pues. Por ejemplo, la película Oppenheimer puso sobre el tema, sobre el tapete, eso de que de repente el hombre está construyendo una máquina para algo y después termina convirtiéndose en un arma de destrucción masiva, como la bomba atómica, ¿no? Y entonces eso tiene implicaciones éticas, tiene también implicaciones de legislaciones que no existen todavía sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es un tema inmenso que apenas estamos viendo su dimensión. Pero tú sabes que yo le pregunté a la inteligencia artificial, le dije, mira, tú vas a ser capaz de sustituir al escritor en la creación de literatura. Y entonces ella misma, curándose en salud, me dijo que era solamente una herramienta que puede ayudar a escritores y editores en tareas como la revisión gramatical del texto, la generación de resúmenes y tal. Y dice, sin embargo, la creación de la literatura es un proceso que involucra la imaginación, la sensibilidad y la perspectiva humana, elementos que aún no se pueden replicar completamente. Ese aún me alarmó. Por lo pronto podemos decir que esa inteligencia que consultaste tiene muy buen abogado en este momento. Sí. Fue ChatGPT. Sí. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero les recomiendo a ustedes y a nuestros oyentes una novela que toca el tema de la inteligencia artificial, que es Maniac, del chileno Benjamín Labatut. Claro, y toca el tema de la inteligencia artificial en un hecho real. La primera vez que hubo una inversión importante para hacer inteligencia artificial, los responsables procuraron fue entrar en el mundo de los juegos, en particular el juego de Go, ese juego milenario chino, asiático. Y allí es lo que narra la novela, fue cómo los grandes campeones de Go se vieron desconcertados en una materia tan abstracta como esta, donde el ingenio no necesariamente tiene que ser bello. Claro. Pero la recomiendo de verdad, creo que la editó Anagrama. Salva, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ti siempre, César, un placer. Aparte de los libros de Salva, recomiendo estar atento siempre a los hilos esos extraordinarios de suspense que publica en la red X. Y muchísimas gracias, Leo. Ya está listo la nueva serie de Netflix. Ya estamos editando, estamos en eso, estamos editando los capítulos, que por cierto, yo sé que ya no da tiempo, pero no hablamos de que una de las grandes victorias de la huelga de guionistas de Hollywood del año pasado fue que se logró regular la inteligencia artificial, porque ahí íbamos a entrar en un tema también muy complejo a propósito de la escritura de guiones por la inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, queda pendiente esa conversación. Salva en Sevilla y Leonardo aquí en Miami. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, un placer, un abrazo. Igual, hasta luego. El reloj indica 10:23 de la mañana. Una pequeña pausa, ya regresamos en Conexión por Éxitos 107.1 FM aquí en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Tan pronto se dio el Día del Maestro en Venezuela, celebrado el 15 de enero, como es costumbre, donde los maestros salieron a reclamar lo que en justicia les corresponde, salarios dignos, etcétera, etcétera. La respuesta gubernamental fue detener al educador Víctor Venegas, educador y sindicalista en la ciudad de Barinas. El Foro Penal denunció ayer
que el sindicalista Venegas y su hermano José Gregorio aún no han sido presentados ante un tribunal. ¿En qué situación se encuentran? ¿Dónde están? Vamos a conversar con Roland García, abogado y presidente de la ONG Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos, Fundeullan. Roland, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, gracias estimado por el espacio para informar sobre los últimos aconteceres en Barinas. ¿Qué ha ocurrido con los hermanos Venegas? Bueno, el día 17 de enero, el día miércoles, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, una comisión mixta de más de 200 funcionarios del estado Barinas llegaron a la sede de FENATEC, concretamente a allanar la sede de FENATEC sin una orden judicial. Hay que destacar que durante este procedimiento nunca los funcionarios actuantes presentaron una orden judicial ni para detener a Venegas, a Víctor Venegas, pero tampoco para desarrollar el allanamiento que proporcionaron. Es importante destacar que en Venezuela, para que una persona sea detenida, la Constitución es clara. El 44 constitucional nos dice que ninguna persona podrá ser detenida sino en virtud de una orden judicial o al menos que sea sorprendido de manera flagrante. Ante esto, además, se vulneró el derecho a la libertad de reunión, en donde diversos educadores estaban reunidos en su asamblea por parte de su equipo. Víctor Venegas fue detenido arbitrariamente y al menos 7 maestras fueron lesionadas durante este allanamiento arbitrario. Repito, 7 maestras fueron lesionadas, en donde se llevó un recurso para el Ministerio Público, para la Fiscalía Superior, para que pudiera evidentemente constatar qué era lo que allí ocurría. No obstante, también es importante mencionar que este operativo estuvo lleno de irregularidades y de arbitrariedades. Al menos a 2 periodistas, los cuerpos de seguridad obligaron a borrar todo el material en donde estaba grabado el proceso de allanamiento, repito, arbitrario e ilegal, porque nunca mostraron una orden judicial. Lo que en efecto mostraron fueron armas y un despliegue masivo de más de 200 funcionarios, entre ellos funcionarios del DIC y de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Dónde están ellos en este momento? Actualmente existe una opacidad en la información oficial que el Estado venezolano debería comunicar. Sus familiares, abogados y organizaciones no gubernamentales no saben sobre el paradero de Víctor Venegas, repito, presidente de FENATEC, sindicalista del estado Barinas, y su hermano. No existe información oficial a más de 105 horas de su detención arbitraria. A ver, el fiscal general Tarek William Saab, al momento de informar la detención, dice que estaba involucrado en actividades terroristas, en intentona golpista, y luego de alguna manera esto lo refrenda Nicolás Maduro cuando habla del plan, el plan Furia Bolivariana para acabar con cualquier intentona golpista. ¿Por qué vincula el régimen a Víctor Venegas en esto? Yo te voy a responder esa pregunta con la última actualización que hizo la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Naciones Unidas, en donde a finales de 2003 la misión resaltó que en Venezuela no solo existe una política de Estado dirigida a criminalizar, sino a judicializar, sino además que existe una política selectiva a poder callar a quienes piensan distinto. Para nadie es un secreto que el sindicalista Víctor Venegas es un sindicalista con un gran poder de convocatoria en el estado Barinas y que técnicamente, así como la misión lo ha ratificado, desde Fundeullan creemos que esa política está vigente y que existe una política selectiva dirigida a inhibir los procesos de participación de quienes promueven y defienden derechos humanos en el interior de Venezuela. El caso del profesor Venegas tiene que ver con la visita de Diosdado Cabello posterior a su detención, amenazando al gobernador del estado Barinas.
Técnicamente sabemos que desde el gobierno siempre existe una política de intimidación, de intentar amenazar no solo a los sindicalistas, sino también a las organizaciones no gubernamentales. Y creo que desde allí es donde nosotros tenemos que seguir denunciando, visibilizando, porque el Estado no quiere que se documente, el Estado no quiere que se denuncie, pero tampoco el Estado quiere que se visibilice la situación de derechos humanos. Insisto, la situación de Venegas responde también a un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en el país. No se trata de un caso aislado, según nuestra opinión. Roland, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias por la oportunidad. Roland García es abogado y es el presidente de la ONG Fundeuyan, que es Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, a propósito de la detención del educador Víctor Venegas y su hermano José Gregorio Venegas. El reloj indica 10:33. Bien, vamos ahora a conversar en Miami con Juan Villasmil, de Cine Institute y periodista de The Spectator. Con Villasmil vamos a conversar lo siguiente: las preocupaciones de índole económica, en particular la inflación, los bajos salarios y los elevados costos de la atención médica y la vivienda, constituyen las prioridades fundamentales de los votantes latinos en Estados Unidos. Esto de acuerdo con una encuesta divulgada el pasado mes de noviembre. El sondeo, efectuado por la firma BSP Research para las organizaciones hispanas Unidos US y Mi Familia Vota, indica que el 54% de los electores latinos considera que el creciente costo de la vida, especialmente los alimentos y otras necesidades básicas, son el principal tema que los funcionarios elegidos deben atender. Conversemos con Juan Villasmil. Juan, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días. Gracias por tenerme. ¿Qué es lo más resaltante de este estudio de BSP Research? A mí me pareció bastante interesante que en asuntos como la inmigración, aunque la mayoría de los hispanos siguen teniendo una perspectiva, ha bajado de aquella escala de qué es una prioridad y qué no es. Y la economía, que usualmente siempre está en el tope, está más en el tope que lo que ha estado antes. Entonces, yo veo que los primeros 5 asuntos en el tope de esa encuesta son o primordialmente económicos o están directamente conectados con asuntos económicos. Y yo creo que ambos candidatos se están enfocando en eso. Por ejemplo, estaba viendo a Donald Trump dando un discurso en New Hampshire y dijo lo mismo cuando estaba en Iowa, hablando de que el tocino, la tocineta, el bacon, está 4 veces más caro ahorita. Entonces, parece algo simple y de repente uno puede decir, ¿por qué estás diciendo eso en la campaña? Pero al alejarse de asuntos un poco más controversiales como el aborto y hablar más claramente y enfocadamente en la economía, yo creo que esa es su estrategia y está basada en lo que dicen las encuestas. ¿Y qué dice esa encuesta con relación a los latinos y el aborto? Con el aborto, en esta encuesta y en muchas que he visto, al igual que con la población general americana, es un asunto donde las divisiones son más palpables. Y por lo tanto, el Partido Republicano y los demócratas también se encuentran en una posición complicada, porque lo mejor que pudiesen hacer ambos sería no hablar mucho del tema en público, excepto cuando están tratando de maximizar el entusiasmo, como le hicieron los demócratas en las midterms en el 2022. Pero ahorita yo creo que ambos tienen que, o sea, están pensando muy bien qué tanto hablar del tema, porque así como puedes motivar a un largo segmento de la población, puedes molestar a muchos también. Entonces la economía, por ejemplo, si tú hablas de la economía,
nadie se va a molestar y va a decir, wow, quieres hacer la economía mejor. Pero si hablas del aborto, a juro vas a tener un 30% de la población de ambos lados que se va a molestar bastante. Y Juan, viendo la última publicidad que ha sacado Trump, en donde justamente ataca algunos de esos puntos, hablando de lo que sería, de lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos con la presidencia de Biden, él toca dentro de esos puntos el uso de las armas. Y en esa publicidad dice que se está matando a mucha gente a través de las armas. Y es insólito porque buena parte del lobby que se hace justamente con el Partido Republicano, el lobby de las armas. ¿El tema de la violencia entra en estas encuestas? ¿Les preocupa a los latinos? Yo diría que sí, o sea, la violencia a través del país en distintas ciudades es algo que motiva a los latinos. Y Trump siempre ha tenido aquel mensaje de law and order, de orden y ley, justicia y todo eso. Pero yo sí lo veo, por ejemplo, en aquellos ads, todas las propagandas que están saliendo, que está tratando de distinguirse un poco más del Partido Republicano, que ya lo había hecho en el 2016, en el 2020 un poco más, pero ahorita está hablando de ciudades futurísticas, está hablando de no recortar ningún programa social, incluso hablando de expandir algunos. Entonces yo diría que aquel Partido Republicano antiguo, de que se negaba, por ejemplo, a cualquier tipo de ley que restrinja el uso de armas para X grupo de personas, se ve amenazado por Trump. Habrá algunos republicanos que les molestará mucho eso, pero al fin y al cabo Trump no es, por así decirlo, esclavo al National Rifle Association como lo eran otros políticos. Él ya tiene su base, sus donantes que están ahí 100% por él. Y aunque obviamente sí sigue teniendo influencia el NRA y todos estos grupos, diría que tienen menos con Trump que con lo que han tenido con otros políticos antes. Ya. Juan, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a usted. Juan Villasmil de The Spectator, a propósito de el sondeo de BSP Research para Unidos US y Mi Familia Vota aquí en Miami. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y vamos a la final del béisbol en Venezuela con una final inédita donde luego de una sequía de más de 30 años, 35, los Tiburones de La Guaira aspiran, esta vez enfrentándose a los Cardenales de Lara. Allá en Caracas está nuestro compañero Fernando Arriaza. Fernando, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Siempre un gusto, César Miguel, estar contigo y saludar a Flor Alicia y a toda tu gran audiencia. Encantado. Muchas gracias. ¿Cómo se presenta esta final, Fernando? Como dices, una final inédita, vaya que tienen historia La Guaira y Lara de recorrido en la LVP y no han coincidido, nunca confluyeron en una final. Sí, muchas fases previas, muchas semifinales, hasta 7, 8 veces se enfrentaron en semifinales cuando la LVP tenía el formato no de round robin, sino de series directas en la etapa previa a la final. Y vaya, en la 69-70 se enfrentaron por primera vez con victoria de Tiburones. Luego hubo 4 semifinales directas que ganó Lara. Siempre le ganó a Tiburones para luego chocar con Leones en el tricampeonato de Caracas. Cardenales le ganó siempre a La Guaira antes, pero perdió siempre con Leones en la final, en aquel tricampeonato de los 80. Pero sí, es una final inédita. Sin duda, César Miguel, son los dos mejores equipos los que llegan a la final. La Guaira tuvo un trámite absolutamente demoledor, llegó a tener 7-0, 10-1 y termina con 12-14. Y Lara hizo historia porque es el primer equipo que empieza un round robin con 0-4 y luego avanza a la final
tras ganar 10 de los siguientes 12. Así que ambos llegan calientes y en gran momento, César Miguel. Has dicho algo muy cierto. Si han llegado a la final los dos mejores equipos del campeonato, cosa que no siempre ocurre. Eso es bueno, eso es bueno precisarlo, porque el béisbol tiene sus caprichos, ¿no? Estas series cortas tienen sus caprichos. Pero ahora que están los dos mejores, ¿qué nos dice el papel antes de entrar al terreno? Ambos hicieron hoy, en horas de la mañana, hace pocos momentos, la adición. Y Lara tomó a Jhoulys Chacín. La Guaira tenía la primera selección y no tomó a Chacín. No sé si eso les vaya a costar, porque Chacín va a lanzar al menos 2 juegos en la final. Y si le gana los 2, será determinante. Creo que era el mejor pitcher disponible, pero la Guaira optó por reforzar más su ya blindada ofensiva con el nativo de Cartagena, el colombiano Harold Ramírez, que llegó para reforzar a Leones en la parte final del round robin y bateó muy bien. Es un grande liga, viene de tener su mejor campaña en las mayores con los Rays de Tampa Bay. Y Lara, como segunda adición, tomó a Jhoulys Chacín. Probablemente va a abrir el juego número 1, probablemente va a abrir el juego número 5 o 6. Y Cardenales además recupera, César Miguel, a Máximo Castillo, que fue segundo en la votación para pitcher del año en la temporada regular. Lo había detenido Medias Rojas de Boston, pero con una labor gerencial lograron que al menos haga una apertura en la final. Y no solo eso, Lara también recupera a Anderson Espinosa, que fue muy valioso para ellos en la ronda regular, firmó un contrato para lanzar en Japón. Desde ese momento dejó de lanzar con Cardenales, pero ahora lo va a tener Lara al menos en una apertura. Así que en una serie corta de 7-4, que Lara recupere todo su potencial de picheo, me parece que le da un poderío que no es nada desestimable al conjunto de Cardenales contra la ofensiva de la Guaira, que en base a su demoledora ofensiva, pues intentará ganar la final. La Guaira creo que llega con el mote de favorito, pero cuando Lara recupera este picheo para una serie corta, yo en este momento tendería a darle el favoritismo a Cardenales, César Miguel. Tal como lo expones, Fernando, pareciera que fue un error no inclinarse por Chacín. En todo caso, lo que quiere decir es que la directiva de los Tiburones está muy confiada en su cuerpo de abridores y en el bullpen. ¿Es para tanto? Sí. Yo no creo que sea para tanto. Ellos tienen a David Reyes, sí, un mexicano que lanzó muy bien en la Liga Mexicana del Pacífico. Probablemente regrese Ariel Miranda, un cubano que se vio bien pero se lesionó. Hay ciertos signos de interrogación en torno a él. Otro cubano como Miguel Romero, que tuvo algunos altibajos, también se lesionó. Podrían disponer de él de nuevo. Traen a otro pitcher mexicano para reforzar su cuerpo de picheo, pero yo no hubiera dejado pasar a Jhoulys Chacín. Yo, sinceramente, como espectador, como analista, como punto fuerte para la final, si ya tengo una buena ofensiva que ha sido demoledora, yo hubiera fortalecido mi picheo. Y Lara, ni corto ni perezoso, cuando le dejaron a Chacín, seguramente se frotaron las manos y dijeron, bueno, nos dejaron al que querían. Muy bien. ¿Será una serie larga o se irá por la vía rápida? Todo apunta a una serie larga, porque son dos muy buenos equipos. Dos equipos bien estructurados, dos equipos que en el round robin quedaron 2-2. La Guaira comenzó a construir su tránsito a la final con un muy buen desempeño en Barquisimeto. Los primeros 2 juegos del round robin los ganó Tiburones en Barquisimeto. Luego Lara tomó desquite y le ganó los 2 a la Guaira en el Universitario. Eso sugiere que hay paridad en el papel y en los hechos. Ahora, ya con la nueva estructura, con los lanzadores que ha recuperado Cardenales, con las adiciones, yo diría que Lara tiene las de ganar en 5 o 6 juegos. Bien. Bueno, veremos cómo van tus aciertos. Okay. No suele salir con las tablas en la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Fernando, muchas gracias por estos minutos
en la mañana de hoy. Siempre un gusto, César Miguel. Abrazo. Fernando Arriaza, desde Caracas, 10:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? El sexto ciclo de negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional comenzó este lunes en La Habana con el objetivo principal de renovar el cese al fuego bilateral vigente hasta finales de este mes. El cese, el más largo firmado entre las partes hasta la fecha, comenzó el 3 de agosto pasado y finaliza en principio este 29 de enero, en apenas 7 días, en medio de este nuevo ciclo de diálogo previsto inicialmente hasta el 6 de febrero. Los contactos entre las partes se iniciaron en la mañana de hoy con una serie de reuniones preparatorias en las que se tenían que dilucidar varias cuestiones preliminares. La instalación formal de la mesa en formato de plenaria podría incluso retrasarse hasta mañana, según informó EFE. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:52. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.